Hola, y hoy vamos a continuar con los vídeos de física. Entonces, en el último vídeo lo que vimos fue el centro de masa, sistemas de varios cuerpos, cómo se comportaban, y vimos el concepto del centro de masa, que era como un punto imaginario que existe entre los distintos cuerpos que hay en el sistema. Y lo interesante del centro de masa era que sobre el centro de masa solo actúan las fuerzas exteriores. Las fuerzas internas de los objetos, estas no importan, estas se cancelan. Se cancelan y entonces ya todo lo que actúa sobre el centro de masa es la fuerza externa, ¿vale? Y pues miramos cómo se calculan centros de masas y ciertos efectos que tenía el centro de masa, como la conservación del momento. Y vimos qué significaba la conservación del momento en distintos ejemplos, no solo la conservación del momento, pero también el centro de masa en sí. Derivamos también, porque me apeteció, una ecuación para la velocidad de cohetes, y miramos las colisiones. Entonces, hasta ahora solo hemos estado trabajando con puntos partícula, porque cuando decimos aquí está la Tierra, aquí está un planeta, en realidad no está la Tierra, ni el Sol, ni nada. Son puntos. Lo que nos importa a nosotros son los puntos que están en el centro, y lo que actúan son los puntos, no los planetas, ¿vale? Solo hemos trabajado con puntos partícula imaginarios, pero a partir de ahora vamos a trabajar con cuerpos rígidos. Entonces, un cuerpo rígido es algo que cuando le aplicas una fuerza no se transforma. Entonces este cuerpo no hará de repente así, ¿vale? Eso no sería un cuerpo rígido. Se va a quedar siempre con la misma forma. Creo que la definición más apropiada es que la distancia entre dos puntos cualquiera del objeto no van a cambiar, o algo por el estilo. Pero la idea es esa, es un objeto que no se puede alterar, es totalmente rígido. Obviamente no existen cuerpos totalmente rígidos en la realidad. Todo se puede romper, todo se puede alterar con suficiente fuerza. Pero para ciertos problemas es correcto considerarlos como cuerpos rígidos. Lo interesante de los cuerpos rígidos es que tienen dos tipos de movimientos. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo rígido aquí y lo hemos lanzado, en el siguiente momento puede que ahora esté así, ¿vale? Entonces, no solo ha viajado una distancia, ¿vale? No solo ha viajado una distancia delta x, sino que también ha hecho un giro. Ha hecho un giro que ha cambiado su eje, ¿ven? Entonces antes estaba por aquí y ha cambiado por este ángulo z. Y eso es lo importante, que tienen dos tipos de movimientos: translación y rotación. Tienen esos dos tipos de movimientos. Entonces la translación la entendemos al completo. Todo lo que hay que entender de la translación ya lo hemos visto. Todos los efectos que tiene los sabemos todos: conservación de momento, energía cinética, potenciales, conservación de energía, cuándo se pueden aplicar y cuándo no, ecuaciones, todo lo hemos visto de la translación. Entonces ahora nos vamos a meter en la rotación. Así que vamos a empezar con esto. Vamos a imaginarnos un par de ejes y tenemos aquí un cuerpo rígido, ¿vale? Este es nuestro cuerpo rígido. Pues lo que se mide de la rotación, porque como hemos dicho, vamos a ignorar la translación por ahora porque ya lo sabemos. La translación, la rotación, cómo funciona, es que se elige un punto que se fija. Entonces ese punto blanco ahora está fijo y ya no se puede trasladar. Ahora el cuerpo no se puede mover hacia aquí porque este punto de aquí está fijo y no se puede mover, ¿vale? Y eso es, a partir de ahora, todo lo que va a poder hacer va a ser rotar respecto a este punto. Entonces, como se mide es que se elige una línea, ¿vale? Esta está un poco mal. Se elige una línea. Esta, por ejemplo, ¿vale? Y se define dónde empieza y dónde acaba la línea, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, en cuanto tienes el dato de cuál es el punto y cómo se crea la línea, ya sabes todo sobre el objeto. Porque ahora, si tú estuvieras en una habitación, yo te podría decir, vale, el punto está en 0, 0 y la línea se genera en
menos 5 menos 1 y 8, 3 o algo así, ¿vale? Y a partir de ahí tú sabes cuál es la línea, sabes cuál es el punto y ya tienes todos los datos, ¿vale? Ahora tú ya te puedes decir, vale, pues el objeto gira 15 grados. Entonces tú coges, dibujas la línea con 15 grados de diferencia y a partir de aquí puedes redibujar el objeto, como algo así, ¿vale? Y esto es lo que es el movimiento. A este ángulo se le llama z, ¿vale? Entonces, esto es básicamente el equivalente a la x del movimiento, ¿vale? Z es el equivalente de la x. Vamos a montar como un diccionario después que sale todos los equivalentes. Entonces, lo que vamos a ver lo siguiente. Si queremos saber cuánta distancia viaja, ¿vale? Queremos saber este punto de aquí, ¿vale? Cuando viaja a los 15 grados, ¿cuál es esta distancia? Real, no el ángulo, la distancia real que ha viajado a ese punto. Pues la manera de averiguar eso sería de la siguiente manera. Lo que habría que hacer es, este punto sabemos que va a seguir una trayectoria circular, ¿vale? Porque está fijo a este punto, o sea que este es el centro del círculo, y esta distancia nunca va a cambiar. Entonces, este va a ser el radio del círculo que va a formar ese punto. Es decir, un círculo horrible, pero va a tener algo, va a hacer una trayectoria así, solo ese punto. Este punto de aquí va a hacer una trayectoria distinta, a lo mejor algo así, ¿vale? Cada punto va a tener su trayectoria. Pero este punto es lo que nos interesa por ahora, a ver cuál es esta distancia. Entonces, como averiguaríamos eso, sería diciendo que la distancia recorrida, o el cambio en el espacio, es 2πr, o sea, una circunferencia completa, siendo r esta distancia, sería una circunferencia completa por el cambio del ángulo en grados sobre 360. O sea, estamos cogiendo cuánto mide la circunferencia, ¿vale? Estamos diciendo cuánta distancia hay por cada grado y multiplicamos los grados que hay por esa distancia y eso nos da la distancia que hemos recorrido, ¿vale? Tiene sentido. Y esto se puede escribir de la siguiente manera. Sería pi sobre 180 por delta z en grados por r, ¿vale? Pero esto a los físicos no nos gusta, ¿vale? Tener que llevar una constante pi sobre 180 cada vez que hacemos una operación es un lío. Y encima cuando es un tema tan básico como la distancia recorrida. O sea, esto es el equivalente al cambio en x en problemas. Y tenemos que llevar siempre este dato. Eso va a ser un lío. Entonces, por esto es que se inventó, no por esto solo, por muchas más razones. Pero esta es una de las razones por la que se usan los radianes, ¿vale? Esto se escribiría de la siguiente manera, simplemente delta z por r, ¿vale? Y esto sería un radian, esto se mediría en radianes, ¿vale? Entonces, ¿qué exactamente es un radian? Un radian es cuántas veces cabe el radio en la circunferencia, ¿vale? Es coger, vamos a dibujar una circunferencia, eso va a ser un óvalo, no consigo hacer un círculo, vale. Entonces, tenemos un círculo, este sería más o menos su radio, ¿vale? Entonces, lo que es un radian es coger este radio, ¿vale? Y ponerlo sobre la curva, ¿vale? Y lo seguimos colocando. Bien. Seguimos añadiendo este radio. Añadiendo este radio, añadiendo este radio, añadiendo este radio, añadiendo este radio, ¿vale? Y lo que resulta es que en una circunferencia caben 2πr radianes, ¿vale?
Bueno, perdón, 2pi radianes, no 2pi radianes. 2pi radianes es lo que cabe. Y eso es bastante obvio, porque una circunferencia, ¿qué es? Si cogiéramos aquí en esta ecuación que hemos montado, una circunferencia serían 2pi r, ¿no? Y esto nos daría el espacio recorrido serían 2pi r, o sea, una circunferencia. Y en radianes es el ángulo, y el ángulo que tenemos es 2pi. Entonces, obviamente, 2pi es una circunferencia completa medida en radianes, ¿vale? Por eso se usan los radianes, porque son mucho más limpios para utilizar que los grados. Porque el 360 que tenemos, no sé por qué he puesto debajo una raya, pero 360 grados, esto es un número arbitrario. O sea, pues nos gusta el número, es divisible entre muchos números, se puede dividir en muchos trozos, y hoy hay 365 días en el año, y eso a lo mejor está cerca de ahí. Pero no es ningún número especial. Si tuviéramos que ir a conocer a una especie alienígena, pues ellos podrían haber utilizado 12 o 3, no 3,14, no, o 56,75, porque les apetece, ¿vale? Este 360 no es especial, pero cualquier persona en cualquier parte del universo que se pregunte ¿cuántas veces cabe el radio en la circunferencia del círculo? Siempre, cualquier persona en cualquier parte del universo que lo haga, llegará a la conclusión de que caben 2pi. Entonces, a esta conclusión puede llegar cualquier persona en cualquier parte del universo, sin importar nada de números arbitrarios como 360. Por eso se utiliza, es mucho más natural. Vale. Bueno, entonces ahora que tenemos la distancia averiguada, podemos también calcular la velocidad. Entonces, la velocidad tangencial sería ¿qué sería? Sería la derivada del espacio con respecto al tiempo, ¿sí o no? Y la derivada del espacio, o sea, el espacio es z por r con respecto al tiempo. Entonces, y r es una constante, entonces r por la derivada de z con respecto al tiempo, ¿vale? Y a esto, a z con respecto al tiempo, se le llama omega, la velocidad angular, ¿vale? Es el ritmo de cambio del ángulo, omega, la velocidad angular, eso es lo que es. Y bueno, la conclusión que tenemos es que v es igual a omega por r, y eso es bastante útil. Hemos relacionado la velocidad tangencial con la no radical, rotacional, angular, eso. Entonces, ahora que tenemos ya un par de datos, vamos a empezar a construir el diccionario. A ver, intentar dejar todo el espacio que podamos. Vamos a relacionar aquí, no sé cómo llamarlo, translación con rotación. ¿Vale? Translación y rotación. A ver cuáles son las relaciones. Pues sabemos que la posición aquí es x, mientras que aquí es omega. Aquí la velocidad es v. Y aquí la velocidad, perdón, he dicho omega, esto es z. Omega es la velocidad. ¿Vale? Ahora que tenemos eso, podemos también definir la aceleración, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y siguiendo los mismos pasos que hemos hecho aquí, llegamos a la conclusión de que es omega por r. ¿Vale? Perdón, la derivada de omega por r. Derivada de omega por r. Y a esta, la derivada de omega, se le llama alfa. ¿Vale? Alfa por r. Entonces tendríamos aquí aceleración y aquí tendríamos alfa. ¿Vale? Vale, y ahora que tenemos todos estos datos, tenemos posición, velocidad y aceleración,
también, además de todo eso, tenemos todas las ecuaciones que hemos creado con estos tres datos, las tenemos también aquí. Porque son matemáticamente equivalentes, son símbolos distintos y ya está, pero matemáticamente son lo mismo. Son simplemente distintas maneras de escribirlo. Entonces todas las ecuaciones que hemos sacado las podemos usar. X es igual a x0 más v0t más 1/2 de at cuadrado. Pues aquí tenemos que z es igual a z0 más omega 0t más 1/2 de alfa t cuadrado. ¿Vale? También tenemos que aquí v es igual a v0 más at. Y entonces aquí que omega es igual a omega 0 más alfa t. Y también tenemos la última, que v cuadrado igual a v0 cuadrado más 2a delta x. Y que omega cuadrado es igual a omega 0 cuadrado más 2 alfa delta z. Entonces, si no entendéis por qué podemos usar las mismas ecuaciones, darle una vuelta mental. A ver, que vale, que alfa se referirá a esto, ¿vale? Pero no tiene nada de especial, o sea, que bien, o sea, z se referirá a este ángulo, genial, me parece maravilloso. Pero matemáticamente, z puede ser cualquier número, z puede ser el número que le dé la gana, medido en radianes en vez de metros, ¿vale? Pero puede ser cualquier número, al igual que x. Al igual que x. Pueden ser lo mismo, actúan exactamente igual, por lo tanto van a tener las mismas propiedades. Lo mismo para v y omega y para a y alfa. Entonces, pueden funcionar exactamente igual, ¿vale? Por eso podemos usar las mismas ecuaciones para ambos. Entonces, ahora vamos a intentar hacer un pequeño experimento mental. No experimento mental, pero vamos a intentar definir. Aquí sabemos que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Entonces aquí la energía cinética va a ser igual a 1/2 de algo por omega al cuadrado. Eso es lo que queremos averiguar, ¿vale? Así que vamos a imaginarnos algo. Tenemos aquí un cuerpo rígido, ¿vale? Este es el punto sobre el que gira y tenemos tres masas, ¿vale? M1, M2 y M3. Este de aquí es R1, este es R2 y este es R3, ¿vale? Esto es el pequeño experimento que tenemos. Entonces, obviamente cada una se mueve con su velocidad. Bueno, cada una se mueve con su velocidad respectiva, pero lo importante a tener en cuenta, ¿vale?, es que la velocidad siempre va a ser perpendicular a la barra, al ángulo, a la distancia, ¿vale?, a R, siempre va a ser perpendicular. ¿Por qué? Porque si no lo fuera, ¿vale?, si se fuera para aquí, parte de la fuerza estaría yendo aquí, ¿no?, y parte estaría yendo para allá. Pero esto es un cuerpo rígido, o sea que esto lo cancela, porque no se puede comprimir porque es un cuerpo rígido. Entonces lo cancelaría y solo quedaría esta fuerza yendo para allá, ¿vale? Por eso siempre, sin importar si tú apuntas tu fuerza para allá, siempre la única fuerza que va a actuar va a ser para allá. Siempre. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo definiríamos la energía cinética. A ver. La energía cinética, ¿vale?, es igual a 1/2 de sumatorio de mi por vi al cuadrado. Vale, esto habría que hacerlo para cada una de las masas, ¿no? Pero ¿qué sabemos? Hemos averiguado antes, y ya está, mi, hemos averiguado que v es igual a omega r. Entonces esto lo podríamos reescribir como mi por omega cuadrado i por r i cuadrado, ¿vale? Y
Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente, que vamos a definir esto. Voy a quitar el sumatorio, ¿vale? Pero tenéis que entender que hay que hacer la suma para cada una de las energías cinéticas de cada uno. Solo para que se vea más fácilmente esto. Imaginémonos que solo tuviéramos esta de aquí. Lo interesante es que va a ser un medio, ¿vale? De I por omega al cuadrado, ¿vale? Y omega al cuadrado, perdón, lo vamos a definir como m por r cuadrado, ¿vale? Así va a ser como vamos a definir r. Obviamente sería el sumatorio de esto, ¿vale? Desde i hasta n, i, ¿vale? Entonces sería mi, r, i. Y entonces esta i sería el equivalente de la masa. Y eso es lo que nos faltaba aquí, ¿vale? Un medio de i por omega al cuadrado. Y es esta. Entonces aquí tendríamos masa y aquí tenemos i igual a masa por r cuadrado. Entonces es muy curioso esto, que ahora que estamos en un sistema que gira, rotacional, ya no solo importa qué masa tenemos, cuánto pesa. La masa que tiene 5 kilos, 80 kilos, que era todo lo que importaba antes, todo lo que importaba era la masa. Ahora ya no. Ahora importa también a cuánta distancia está del centro. Y en realidad no solo importa, es más importante que la masa, porque esto está al cuadrado. Entonces tiene más efecto esa R que la masa. Y eso es súper curioso. Entonces, bien, ahora tenemos el equivalente a la masa. Pues ahora también sabríamos esto. Aquí tenemos F igual a MA. Pues aquí tendríamos algo, no sabemos qué, igual a I por alfa. I por alfa. Así mejor escrito. ¿Vale? Y ahora lo que nos queda es intentar averiguar este algo que hemos dicho. Pues a ver. Vamos a intentar hacerlo usando el trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, pues lo que sabemos del trabajo es que el trabajo, cambio del trabajo, es F por D, la distancia recorrida, que es igual al cambio de energía cinética, ¿no? Vale, pues el cambio de energía cinética sabemos que es, que sería un medio por I por omega inicial al cuadrado, perdón, omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado, ¿vale? Esto sería el cambio de energía cinética, pero tenemos esta ecuación de aquí, ¿vale? Esta ecuación de aquí nos dice que omega al cuadrado menos omega inicial al cuadrado es igual a 2a cambio en z, ¿vale? Entonces podemos sustituirlo aquí. Nos queda que es un medio por i por 2 alfa, perdón, omega z. No omega z, delta z. Ya me estoy liando con tantas letras griegas. Voy a borrar esto. Bien. Entonces, hemos averiguado esto. Pues a ver. ¿Qué más sabemos? Pues delta K, ¿no? Es igual a F por D. Y lo que estamos intentando averiguar ahora mismo es algún equivalente a F, ¿no? Eso es lo que estamos intentando averiguar. Así que vamos a igualarlo, a ver qué nos sale, ¿vale? F por D es igual a todo eso. Bueno, primero este medio se nos va con este 2, antes de nada. Vale, ¿qué más sabemos? D es la distancia recorrida. Distancia recorrida es igual al ángulo recorrido por el radio, ¿no? Así que podemos sustituirlo aquí abajo. F por el ángulo recorrido por el radio es igual a I por alfa por el ángulo recorrido. Podemos cancelar estos y nos queda que F por R es igual a I por alfa. Y esto es lo que queríamos llegar, ¿vale?
ahora podemos definir esto de aquí como T es igual a I por alfa, y T es la torsión. Torsión o torque, es torque en inglés, pero estoy bastante seguro de que es torsión. La fuerza de torsión, eso es lo que el equivalente a fuerza en el mundo rotacional, ¿vale? Entonces podemos volver aquí en nuestro diccionario a escribirlo. Aquí sería T, y T es igual a F por R. Y es otra vez, nos sale lo mismo que antes. Otra vez nuestro valor original de traslación F está relacionado al radio. Otra vez. El radio parece que no se quiere ir, siempre importa en todo momento en sistemas que giran, de rotación, bueno, de cuerpos rígidos al menos. Y es muy interesante cómo funciona. Y pondré un ejemplo en un momento, pero vamos a mirar, vamos a poner un ejemplo, a ver, solo para aclarar un poco todos estos conceptos y poder verlos en acción. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos aquí como una barra de metal con una bola así que tiene a ver si lo puedo centrar más, una bola que tiene una masa m, ¿vale? Y la giramos por un ángulo z0, ¿vale? Y queremos averiguar el trabajo, ¿vale? Lo que queremos calcular es el trabajo. Pues para hacerlo vamos a coger un punto intermedio, ¿vale? Vamos a decir que un punto intermedio, que estaría la masa por ahí, obviamente no está dibujado a escala, pero ese punto intermedio, y en ese punto intermedio el ángulo es z, ¿vale? Y vamos a intentar calcular el trabajo en un pequeño ángulo, ¿no? Un pequeño ángulo delta z, y luego hacer la integral de los ángulos para calcular el trabajo total. Así que vamos a ver, porque me repito por si acaso, en realidad creo que no lo he dicho, pero si nos acordamos, esta parte aquí de la ecuación, esto lo sacamos cuando sabíamos que f era constante, ¿vale? Entonces nada nos asegura que en este problema f sea constante, así que vamos a hacerlo como si no lo fuera. Bueno, no, en realidad no. Vamos a sí, vamos a hacer como si f no fuera constante, y voy a explicar por qué. Entonces vamos a imaginarnos que lo que queremos hacer, ¿vale?, es llevar este objeto hasta ahí con una velocidad constante, ¿vale? Lo queremos mover de aquí hasta aquí con una velocidad constante, ese es nuestro objetivo, ¿vale? Vamos a decir qué es eso. Entonces, en este punto intermedio aquí, lo voy a dibujar aquí entero, en este punto intermedio, la fuerza que está actuando es la gravedad. Y este ángulo z existe entre la barra, ¿no? Este ángulo de aquí, z, existe entre la barra y la vertical, la barra y la vertical. Y esta fuerza hacia aquí sigue la misma dirección que la barra, ¿vale? Así que este ángulo de aquí sería z. Por lo tanto, esta fuerza sería mg coseno z. Y esta otra hacia aquí sería mg seno z, ¿vale? Entonces hemos dividido las fuerzas. Esta fuerza la podemos ignorar porque nos la cancela la barra, porque es un cuerpo rígido. Y la que nos tenemos que preocupar es mg seno z. Entonces, para ir a una velocidad constante, lo que hay que hacer es cancelar las fuerzas, ¿no? Porque si existe alguna fuerza, se está acelerando. Y lo que queremos es una velocidad constante. Así que tenemos que aplicar una fuerza. No sé, voy a escribir F igual a, tienes que ser menos mg seno de z,
¿vale? Y lo que sabemos es que este punto intermedio, ¿vale? Lo hemos cogido un pequeño ángulo delta z después del original, ¿vale? Un pequeño tiempo después. Así que el trabajo para este pequeño instante lo podemos considerar constante, porque es un tiempo muy pequeño. Perdón, no el trabajo, la fuerza la podemos considerar constante, porque si nos fijamos depende de z, ¿no? Y z está cambiando todo el rato. Pero, como he dicho, es un tiempo muy pequeño, así que durante este tiempo pequeño z es una constante, por lo tanto f es una constante, ¿vale? Así que podemos decir que durante este intervalo pequeño el trabajo, bueno, voy a decir dw, porque es el trabajo durante este instante pequeño, es igual a menos mg seno de z, que es la fuerza, por la distancia recorrida, que la distancia recorrida es dz, ¿vale? La pequeña distancia que lo he escrito antes como delta z, pero bueno, dz es se refiere a una cantidad muy pequeña en z, ¿vale? Y ahora que tenemos esto definido para este pequeño trozo, lo podemos calcular para el trozo entero, haciendo lo siguiente. Sería w, bueno, el cambio en w sería igual a la integral de 0 hasta z0, que es la distancia total que hemos viajado, de menos mg seno z por dz, ¿vale? Y pues nada, ahora hay que calcular esto. Delta w sería, a ver, seno es menos coseno, entonces sería mg coseno de z, evaluado en 0 y evaluado en z. Bueno, z0, pero lo voy a llamar z y ya está, porque es cualquier, no le hemos puesto un nombre, es cualquier ángulo z, así que lo voy a llamar z. Y esto sería igual a mg bueno, en realidad creo que este menos lo he puesto mal, porque esta fuerza es menos mg, entonces esto es menos, claro, entonces esto sería más. Claro, se me ha olvidado que mg es menos, va hacia abajo. Vale, entonces esto sería menos, o sea, menos, y entonces sería menos aquí, sería, a ver, ¿cómo iba esto? Siempre se me olvida cómo hay que hacer la resta. Sería en el lugar final menos en el inicial, entonces sería coseno de z o de z0, ¿vale? Estoy refiriéndome como lo mismo, z0 y z, mg coseno de z menos 1, porque coseno de 0 es 1. Vale, bien, me he liado ahí un poco, pero esa es la solución. Y entonces está el menos delante, así que sería mg por creo que se me ha olvidado algo. Lo voy a escribir y luego veo que se me ha olvidado. Mg por 1 menos coseno de z. Vale, entonces, claro, ya sé lo que se me ha olvidado. Se me ha olvidado totalmente el hecho de que estamos girando, ¿vale? Entonces, la fuerza que estamos usando no es una fuerza. Lo que estamos diciendo es que, o sea, esta es la fuerza que tenemos que aplicar, pero la estamos aplicando aquí, ¿no? Y lo que hemos dicho antes es que T es F por R. Estamos trabajando con T, no con F. Entonces, tengo que multiplicar todo esto por la longitud del palo L. Entonces, sería por L, voy a poner la ley y L, ¿vale? Y ya está. Y ahora esto sí que sí sería lo
el resultado final. Y lo voy a reescribir rápidamente de otra manera, que sería mg por L menos L coseno de z. ¿Vale? He pasado la L dentro. Entonces, lo que podemos ver es que nuestro cambio de trabajo, ¿vale?, se ha ido a crear esta diferencia. O sea, nuestro trabajo ha ido a mover esto hacia arriba, ¿no? A esta distancia h es la que la hemos movido hacia arriba. Y ahí es donde ha ido nuestro trabajo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque L es la distancia original, ¿no? Y L coseno de z es esta distancia de aquí. ¿Sí o no? O sea, L sería esto. Y z es este ángulo. Entonces L coseno de z sería este valor de aquí. Me lía un montón. Este es z, ¿vale? Entonces L coseno de z es esta altura. Entonces aquí está L. Aquí está L coseno de z. Y L menos L coseno de z es esta altura h que le hemos movido. ¿Vale? Entonces espero que entendáis a dónde ha viajado el trabajo. Vale. Entonces me he liado un poco resolviéndolo, pero este es básicamente el problema y cómo funciona. Y cómo funcionan todos estos términos nuevos. Bien, pues vamos a mirar una cosa más, que va a ser calcular momentos de inercia. Entonces, momentos de inercia. A ver, vamos a empezar con uno bastante simple. Esto es un anillo, ¿vale? O sea, no es una circunferencia, esto no está relleno. Es solamente el anillo exterior, ¿vale? Y queremos calcular su momento de inercia respecto a este punto de aquí. Siempre es esencial decir el punto respecto al cual lo calculamos, porque si no, no se puede calcular. Vale, entonces este sería el radio R. ¿Y cómo podemos calcular el momento de inercia? Pues a ver, el momento de inercia es igual a, vamos a ver nuestro diccionario, es la masa por el radio al cuadrado, ¿vale? Bueno, no el radio, perdón, la distancia a la que se coloca la masa del centro, del punto sobre el que gira. Entonces lo que haríamos sería coger un pequeño trozo, ¿vale? De R, ¿vale? Y lo que haríamos sería coger la masa de este trozo, vamos a llamarla dm, por su distancia al centro, que es R, ¿vale?, al cuadrado. Entonces I sería el sumatorio desde I hasta n de todas estas masas, dm por R al cuadrado. Pero R al cuadrado es lo mismo para todos los valores del círculo, porque es una circunferencia. Entonces podemos sacar ese R cuadrado, entonces R cuadrado por el sumatorio de dm, y el sumatorio de dm es la suma de todas las masas, que es la masa total. O sea, R cuadrado por m. Ese sería el momento de inercia de este anillo. ¿Vale? Vamos a escribir por aquí masa m. ¿Vale? Entonces este sería el momento de inercia del anillo. Bastante simple. Pues vamos a coger un ejemplo un poco más complicado. Esto ahora es un disco. O sea, esto está relleno. ¿Vale? Pues ¿cómo lo calcularíamos ahora? Este sería el punto sobre el que gira, que es el centro del círculo. Este sería el radio, ¿no? R. Pues voy a hacer zoom para poder dibujarlo mejor. Lo que vamos a hacer va a ser coger un pequeño trozo, una pequeña línea, bueno, un pequeño anillito, ¿vale?, que va a ser de anchura dr, ¿vale? Y su distancia va a ser r minúscula, ¿vale? Y pues tenemos que calcular el momento de inercia para este trocito. Vamos a llamarlo, bueno, voy a hacer zoom hacia afuera, ahora que aquí ya lo he dibujado, ¿vale?
Entonces tenemos que calcular el momento de inercia para ese trocito, vamos a llamarlo DI, DI, y va a ser igual a, vamos a ver, ¿cuál sería la masa de ese trozo? Pues si cogiéramos ese pequeño trocito y lo estiráramos en línea recta, ¿vale? Lo que nos quedaría sería una línea así, que mediría 2pi r minúscula aquí, y tendría una anchura de dr, ¿vale? Entonces la masa de este trozo sería 2pi r dr por, a ver, la masa total sobre, voy a escribirlo otra vez, masa m, masa total sobre pi r mayúscula al cuadrado, ¿vale? Porque esto sería masa por unidad de área y esto es área, ¿vale? Bien. Y entonces ahora nos quedaría multiplicar esto por r al cuadrado. R al cuadrado. ¿Vale? Genial. Pues ahora todo lo que habría que hacer. ¿Y por qué por r al cuadrado? Porque es la masa, que esto sería la masa, por la distancia al cuadrado. ¿Vale? Y ahora habría que hacer la integral. Entonces I sería la integral desde 0 hasta r mayúscula de todo esto, que todo esto sería, a ver, bueno, se nos van los pis y a ver qué queda, a ver, tendríamos 2m sobre r cuadrado por r al cubo de r. Y esto sería la integral de 0 hasta r bueno, podemos sacar los constantes hacia afuera, 2m sobre r cuadrado por la integral de 0 hasta r de r al cubo de r, y esto nos queda 2m sobre r al cuadrado, y esto sería r a la cuarta sobre 4, y nos queda m r al cuadrado sobre 2, ¿vale? Bien, esto sería I, el momento de inercia, ¿vale? Entonces si nos fijamos, para el anillo nos ha salido r al cuadrado por m, y ahora nos ha salido para el disco entero eso sobre 2. Y si lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo, porque este anillo estaba a una distancia r, ¿vale? Mientras que en este otro los anillos cada vez se acercan más al centro. Entonces tiene sentido que sea menos que el otro, ¿vale? Obviamente el valor de este m sería distinto para los dos, pero eso. Entonces, bien, tenemos estos dos ejemplos. Vamos a hacer uno más, que no es un círculo. Entonces tenemos una barra y queremos calcular a partir de este trozo, ¿vale? La barra tiene una masa m y mide L. Voy a mover esto porque voy a dibujar ahí. Bien. Y queremos calcular el momento de inercia. Pues otra vez, vamos a hacer otra técnica. O sea, llevamos usando esta técnica un montón de tiempo. Si no la veis venir ya, hay un problema. Entonces cogeríamos a una distancia x un pequeño trozo que mide dx. Y esta, la anchura no importa. Esto es una barra continua, pero no tiene anchura, ¿vale? Entonces, lo que podríamos decir es que el momento de inercia, bueno, voy a hacer el mismo color. El momento de inercia para este trocito sería la masa de ese trocito, que sería, a ver, dx por la masa total sobre la longitud, por
x al cuadrado, ¿vale? Ese sería el momento de inercia de ese trocito. Entonces y sería la integral de 0 hasta L de todo esto, de m sobre L x cuadrado de x. Y esto sería m sobre L 0 hasta L x cuadrado de x, m sobre L, L al cubo sobre 3, y nos queda m L al cuadrado sobre 3, ¿vale? Genial. Y otra vez, tiene sentido que esto esté dividido entre 3, porque, otra vez, si lo pensamos, la masa que está más lejos, que tiene una R más grande, es esta de aquí del final. Pero el resto de la masa está cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, entonces tiene sentido que sea menos. Si estuviera toda esta masa aquí, agrupada aquí al final, entonces la masa total sería m L al cuadrado. Pero como no está toda y está esparcida, entonces es sobre 3. Bien. Y vamos a hacer un último ejemplo, que es esta misma barra. Entonces, otra vez, mide N y tiene masa M. Pero esta vez está en el medio, ¿vale? Pues ahora vamos otra vez según el mismo proceso, ¿no? Cogemos un trozo de X que está a una distancia X del punto, ¿vale? Está a una distancia X del punto. Y lo que habría que hacer sería decir, pues, y total sería la integral de 0 hasta L de m sobre L por x cuadrado de x, hasta ahora todo normal. Perdón, claro, este es el problema. Entonces, esto, hasta ahora, todo normal, ya me he delatado a mí mismo, porque vamos por el mismo proceso para sacar este valor, así que esto, obviamente, se queda igual. Pero el problema son los límites, ¿vale? Ya no va de 0 hasta L. ¿Por qué? Porque antes 0 era aquí y L era aquí. Pero ahora va de menos L medios hasta L medios, porque esto está en el medio. Entonces iría de menos L medios hasta L medios. ¿Vale? Y ahora esto es un truco de integración, pero cuando tienes una función simétrica, lo que podemos hacer es multiplicar por 2 todo, ¿vale? Saco las demás constantes y quitar la mitad del límite de integración. Entonces sería ahora de 0 hasta L medios, ¿vale? De x cuadrado de x. Es solo cuando la función es simétrica, pero en este caso sabemos que es simétrica porque en este trozo de aquí va a haber la misma masa que en este trozo de aquí, ¿vale? Sabemos que funciona igual. O sea, este lado se va a comportar igual que este lado, por eso sabemos que es simétrica y podemos hacer esto de multiplicar por 2 y hacer de 0 hasta L medios, ¿vale? Si no es simétrica no se puede hacer. Entonces, y sería igual a 2m sobre L. Hasta ahora todo está bastante igual a lo de antes. Pero ahora tenemos, a ver, sería 1/3 por L al cubo sobre 8. ¿Vale? O sea, con eso nos quedan 4. Eso con eso nos queda al cuadrado. Y sale ml cuadrado sobre 12. Y ese sería el resultado. Entonces, vemos que ahora este valor es bastante mayor que este. O sea que el momento de inercia es bastante menor. Este es menor que el otro de arriba. Y tiene todo el sentido del mundo, porque esto está ahora en el medio, está más cerca de más cantidad de masa, ¿no? Porque este le pillaba a esta masa de aquí muy lejos, pero este está bastante cerca de todo el mundo, ¿vale? Bien, y este básicamente sería, bueno, y ahora una persona a lo mejor podría pensar, pues cogemos y lo echamos más para allá y ahora este número será más grande todavía y somos unos genios, pero cualquier persona con un poco de sentido común se daría cuenta de que si es simétrico, cuando te vayas más que la mitad va a pasar lo mismo que aquí, ¿no? Entonces, este punto del medio es el mejor punto posible
para la menor cantidad de momento de inercia. Y nada, bueno, solo quiero dar un énfasis a esta noción de que todo está multiplicado por el radio y lo importante que es el radio. Entonces, imaginémonos que hemos inventado la puerta, ¿vale? Esta es la puerta que hemos inventado, es preciosa, y está conectada a la pared, ¿no? Por este lado. Entonces va a rotar así, ¿vale? Y ahora tenemos que decidir dónde poner el pomo. Y decimos, pues lo vamos a poner al lado de la pared, porque está muy bonito y me gusta. Pero luego vienen los clientes y nos dicen, pues oye, es que no podemos abrir la puerta. Pero como que no podéis abrir la puerta, funciona perfectamente. Pues el problema es que, claro, la distancia hasta el punto sobre el que gira es muy pequeña. Entonces hay que aplicar una fuerza mucho más grande. Entonces, si hubierais estudiado física, los que inventaron la puerta, que han estudiado física porque la han inventado bien, pondrían el pomo aquí, ¿vale? Porque haría que la distancia sea mucho más grande y por lo tanto sea mucho más fácil abrirla. Obviamente, siempre y cuando tires hacia aquí o empujes hacia allí. Si tiras hacia allá, pues no vas a conseguir nada. A no ser que quieras arrancar la puerta, pero no creo que quieras. Y por eso, esta es la importancia del radio. Y no del radio, digo el radio siempre, pero R es distancia. De la distancia hasta el punto sobre el que gira. Es esencial en cualquier problema de rotación. Y bueno, eso ha sido todo por hoy.